Hola a todos y a todas. Hoy en EHS Lex volvemos a traeros una nueva píldora formativa referente al programa de emprendimiento dentro del sector de la moda. Es decir, vamos a continuar explicando poco a poco los pasos y trámites que son necesarios para lanzar nuestro negocio de moda online, ¿vale? En este vídeo concretamente nos vamos a centrar en estudiar la presentación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este es un impuesto con el que muchos no estarán demasiado familiarizados, ya que no se trata de un impuesto que se paga habitualmente, sino que es para una serie de hechos muy tasados, ¿vale? Pero sí que es importante resaltar que engloba dentro de una misma tipología, bajo un mismo nombre, tres tipos diferentes de impuestos, o mejor dicho, tres tipos diferentes de gravamen, ¿vale? ¿Cuáles son estos tipos? Pues en primer lugar, el impuesto sobre transmisiones onerosas, a las que también se llama TPO, ¿vale? El impuesto sobre operaciones societarias y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. En primer lugar, el impuesto sobre transmisiones onerosas, o TPO, somete a imposición la transmisión onerosa por actos intervivos de bienes y derechos que integran el patrimonio de personas físicas o bien personas jurídicas. Un ejemplo para que sea más fácil, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de la venta de un piso por parte de un particular, de manera que quien lo vende no es ni empresario, ni es profesional, ni nada, a efectos de IVA. Y entonces, para declarar esa transmisión, tiene que hacerlo mediante TPO, ¿vale? No por IVA. Por su parte, el impuesto sobre operaciones societarias grava fundamentalmente actos de financiación de una empresa, como es, por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil, ¿vale? Por ejemplo. Y por último, el impuesto de actos jurídicos documentados, que grava fundamentalmente la formalización sometiendo a tributación los documentos notariales, mercantiles y administrativos. La modalidad correspondiente a operaciones societarias es incompatible con las otras dos, ¿vale? Con TPO y con AJD, prevaleciendo el concepto de operaciones societarias cuando las transmisiones son operaciones complementarias o resultantes de la misma. Sin embargo, la modalidad de operaciones societarias sí que resulta compatible con el IVA, sobre todo por las aportaciones no dinerarias que se efectúen por parte de los sujetos pasivos de IVA de elementos afectos a una actividad empresarial. Ejemplo, para dejarlo todo un poquito más claro, podemos centrarnos en ese momento en que estamos constituyendo una sociedad y los socios realizan la aportación de un inmueble. Pues bien, esto va a resultar un acto sujeto a operaciones societarias, pero no puede estar sujeto a TPO, ¿vale? Pues bien, ¿qué operaciones se consideran sujetas a operaciones societarias? En primer lugar, la constitución de sociedades, el aumento y disminución del capital social, la disolución de una sociedad, las diferentes aportaciones de socios que no supongan un aumento del capital y, por último, el traslado a España de la sede de dirección efectiva o bien del domicilio social de una sociedad, siempre y cuando no estuvieran situados previamente en un Estado miembro de la Unión Europea. En el caso en el que nos encontramos, que estamos constituyendo la sociedad, o bien, por ejemplo, en el caso de un aumento de capital o de traslado de dirección efectiva o el cambio del domicilio social, ¿vale? El obligado al pago del impuesto es la sociedad. Sin embargo, si estamos ante una disolución de la sociedad o una reducción del capital, los sujetos pasivos del impuesto y, por tanto, sus obligados al pago son los socios, los copropietarios o partícipes por los bienes y derechos recibidos. Son gravadas las operaciones societarias realizadas por entidades en las que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, ¿vale? En primer lugar, por ejemplo, que tengan en España la sede de dirección efectiva, entendiéndose como tal el lugar donde esté centralizado, de hecho, la gestión administrativa y la dirección de los negocios. O bien que tengan en España su domicilio social, siempre que la sede de dirección efectiva no se encuentre situada en un Estado miembro de la Unión Europea. O, si lo está, dicho Estado no grave también la operación societaria con un impuesto parecido o similar, ¿vale?
O también pues que se realicen en España operaciones de su tráfico cuando su sede de dirección efectiva y su domicilio social pues no se encuentre situado en un Estado miembro de la Unión Europea, o si lo está, como hemos dicho anteriormente, tampoco estén grabadas este tipo de operaciones dentro de ese Estado miembro con un impuesto parecido. En la constitución de sociedades, así como en el aumento de capital, la base imponible coincidirá con el importe nominal en que aquel quede fijado inicialmente o ampliado con la adición de las primas de emisión, ¿vale? En su caso exigidas. La base imponible entonces del impuesto estará constituida por el valor real del bien transmitido o el derecho que se constituya o se ceda, siendo la cuota tributaria el resultado de aplicar a esa base el tipo de gravamen del 1%. El impuesto es transferido, ¿vale?, a las comunidades autónomas por la delegación del Estado, las cuales se hacen cargo de su aplicación en relación con la práctica totalidad de los hechos imponibles. No obstante, sí que es cierto que los sujetos pasivos deberán presentar los modelos 600, 620 o 630 en la delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente cuando el rendimiento del impuesto no se considere producido en el territorio de ninguna comunidad autónoma. Y más en concreto en las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando el hecho imponible esté constituido por la rehabilitación o la transmisión de grandezas o de títulos nobiliarios, o bien la declaración, liquidación, pues en este caso deberá presentarse, como hemos dicho, en la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente al lugar de otorgamiento del documento, ¿vale? O bien cuando, conforme a las reglas establecidas en la ley del rendimiento del impuesto, se considere producido en las ciudades de Ceuta y Melilla, y en tanto no se produzca la cesión del impuesto a las mismas, la declaración o liquidación deberá presentarse en las respectivas delegaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Estos son los principales supuestos, ¿vale? En esto, pues, deberá presentarse en un plazo de liquidación de 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura pública, debiendo juntar la primera copia comparable del documento notarial, el NIF de la sociedad, el DNI o DNI de los representantes legales o apoderados de la empresa, ¿vale? Y todo esto habrá que aportarlo. Las diferentes comunidades autónomas son las que fijan realmente los tipos de gravamen, siendo las más bajas Madrid, en donde se paga el 6%, en Canarias con el 6,5%, mientras que en el otro extremo se sitúan comunidades como Galicia, Andalucía, donde se puede llegar a pagar a mucho más, ¿vale? Si la comunidad autónoma no hubiese aprobado el tipo de gravamen, se aplicará en su caso el 6%, a la transmisión de inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto a los derechos reales de garantía, ¿vale? El 4% si se tratara de una transmisión de bienes muebles y semimovientes, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto también los derechos reales de garantía. Y por último, el 1% si se trata de la constitución de derechos reales de garantía, pensiones, fianzas o préstamos y la cesión de créditos o de cualquier naturaleza. Como vemos, es un trámite esencial para la constitución de una sociedad, pero en el caso de establecer nuestro negocio de manera online como autónomos no sería necesario llevarlo a cabo. Sí, cuando es sociedad, pero cuando es autónomo no. Por ello, recordar la importancia de la selección, ¿vale?, de la figura jurídico-mercantil de nuestro negocio, porque, como comentamos en vídeos anteriores, esa decisión va a tener consecuentes obligaciones, incluso fiscales, que van a ser muy diferentes, ¿vale?, y mercantiles también. Y bueno, nada, esto ha sido todo por esta semana. Espero que haya sido de gran utilidad, y para lo que necesitéis, como siempre os digo, queda a vuestra disposición en el email que tenéis al final del vídeo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.